¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes, mi nombre es Ángel Carvajal y yo les voy a platicar un poco sobre el plexo cervical. Ok, el plexo cervical es importante, pues es el primer plexo que encontramos de forma anatómica de superior a inferior. Este plexo está formado por la sinapsis de C1 a C4 y una pequeña parte de C5. ¿A qué me refiero con C1 y C4? Bueno, cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 4 y les mencionaba una pequeña parte de C5 que aquí le encontramos y nos conforma un poco de nervio frénico del que vamos a hablar más adelante. Ok, para su estudio lo podemos dividir en dos, es decir, de forma superficial y de forma profunda. De forma superficial es importante mencionar que es sensitivo y de forma profunda es motor. Ok, es motor. ¿Y a qué me refiero con esto? Sensitivo es que con él podemos sentir, es decir, nos inerva la piel. Nos inerva, les menciono, la piel del cuello, de la cabeza, un poco de tórax y también un poco de hombro. Y de forma motora tenemos varios nervios y uno muy importante es el frénico. Nuestro nervio frénico es mixto, es decir, puede ser sensitivo y puede ser motor. Ahora, de forma sensitiva les voy a explicar un poco cómo lo podemos entender. Tenemos primero a C1, a C2, a C3 y a C4. C1 y C2 se conectan, C1 descendente y C2 ascendente, y nos forman el asa del atlas. C2 y C3 se forman y nos forman el asa del axis. Y C3 y C4 se juntan y nos forman la tercer asa. Ok, ahora el asa del axis nos da el nervio transverso, el auricular mayor y el occipital mayor también. Ok, occipital mayor. Ahora el C4, que es la tercer asa, nos da el nervio supraclavicular. Algo muy importante del plexo cervical es el punto de Erbb. En el punto de Erbb emergen los nervios propios del plexo cervical, es decir, el occipital mayor, el auricular mayor. Estos van hacia arriba, ¿ok? Hacia adentro. Y también tenemos el transverso. Y hacia abajo tenemos el supraclavicular. Ahora, ¿dónde podemos encontrar anatómicamente el punto de Erbb? Lo podemos encontrar en la apófisis mastoides hacia el tubérculo anterior de la sexta vértebra cervical hasta C6, 2 o 3 centímetros encima de nuestra clavícula. ¿Ok? Ahora, es importante mencionar del plexo cervical que lo podemos, ¿cómo les diré?, dividir por nervios. Para una forma más fácil del estudio, yo decidí hacer esta tabla donde tenemos el nervio y que nos inerva. Aquí tenemos a C1. ¿Qué nos inerva C1? Bueno, viaja junto con el par ciliar número 12, que es el nervio hipogloso, y nos inervan los músculos genioideo y tiroideo. Bueno, es importante recordar que el par ciliar número 12, el hipogloso, nos inerva la mayoría de los movimientos de la lengua encargados de la deglución y la articulación de sonido. Nuestra asa cervical está entre C1 y C3 y nos envía ramos motores a los músculos infraoideos. El occipital menor de C2 es totalmente sensitivo para el cuello y un poco de cuero cabelludo posterior a la oreja. El auricular mayor viaja de C2 a C3 y es sensitivo para la piel sobre la glándula parótida y una parte posterior de la oreja. El transverso del cuello es de C2 a C3 y es sensitivo para el triángulo anterior del cuello. Los supraclaviculares, que es el izquierdo y el derecho, viajan de C3 a C4 y nos dan ramas sensitivos mediales, que nos inerva la piel de clavícula y un poco de la región del hombro. Ahora,
Ahora, el nervio frénico viaja de C3 a C5 y es un nervio motor sensitivo para el diafragma. ¿Ok? El nervio frénico es importante, pues camina sobre el escaleno anterior y viaja anterior y lateral al paquete vasculonervioso del cuello y nos forma el asa frénica, que es simpática, y esta entra al tórax. Ahora, los ramos motores son pequeños ramos que inervan los músculos escalenos, el elevador de la escápula y los prevertebrales. Ahora, ¿cómo podemos recordar los ramos externos? Bueno, los ramos externos los podemos encontrar con la siguiente mnemotecnia, es decir, étar. ¿Ok? Étar, ¿qué significa étar? Étar es de esternocleidomastoideo, T de trapecio, A de angular y R de romboides. ¿Ok? Después tenemos los ramos interiores. Solamente tenemos dos. De la asa del atlas tenemos el largo de la cabeza, y del asa de axis tenemos el largo del cuello, ¿ok? Del cuello. Ahora, para platicar un poco más de los nervios, les puedo mencionar que el cervical transverso viaja del borde posterior del esternocleidomastoideo y perfora en la fascia cervical profunda al cutáneo del cuello. Viaja horizontal al esternocleidomastoideo y abajo de la yugular externa. Se bifurca en rama ascendente y descendente, y es auricular mayor, y el auricular mayor viaja del borde posterior y se cruza en X al esternocleido y nos inerva un poco de mandíbula y oreja. Ok, ahora les voy a platicar un poco sobre el plexo braquial. Ok, nuestro plexo braquial es importante. Es el segundo plexo que encontramos de superior a inferior. Ok, está formado por las ramas anteriores de los nervios espinales C5 a T1. Ok, ¿a qué me refiero con C5? Cervical 1, cervical 2, cervical 3, cervical 5, cervical 6, cervical 7, cervical 8 y torácica 1. Y esto nos inerva la cintura pectoral y el miembro superior del lado correspondiente, es decir, miembro izquierdo y miembro derecho. Ok, en esta imagen podemos encontrar un poco sobre los nervios que nos forman este plexo. Pero para entenderlo mejor vamos a ocupar las últimas 4 letras del abecedario, es decir, W, X, Y y Z. ¿Cómo las vamos a organizar? Las vamos a organizar de la siguiente forma. Vamos a escribir una Y que viaje de derecha a izquierda, otra Y que viaje de izquierda a derecha y una última que viaje de igual derecha a izquierda. Ahora, una vez que tengamos las Y, vamos a dibujar una X entre cada una, ¿ok? Y aquí vamos a dibujar una Z en forma de espejo o invertida, quedando de esta forma, ¿ok? Aquí tenemos las Y que les mencionaba. Aquí tenemos las Y, aquí tenemos las X y ahora vamos a dibujar una W. Aquí sí podemos observar la W, ¿ok? Ahora, ¿qué significa todo esto? Es muy simple de hecho y les voy a explicar un poco. ¿Ok? ¿Cómo lo podemos encontrar? Bueno, ok, se lo voy a explicar de la siguiente forma. Las raíces se unen con los troncos. ¿A qué me refiero con que las raíces se unen con los troncos? Ok. Tenemos la raíz C5, C6, C7, C8 y T1, ¿ok? Estas se unen y forman los troncos. Y los troncos se dividen en anterior y posterior.
y se unen para formar los fascículos. Ok, los fascículos nos dan las ramas terminales o nervios terminales. Y les voy a explicar un poco cómo se forman nuestros troncos. Ok, los troncos. Ok, aquí en los troncos les puedo mencionar que son de forma ascendente. ¿A qué me refiero de forma ascendente? Es decir, de forma ascendente tenemos al tronco superior, al medio y al inferior. Ok, para recordar esto podemos decirles que C5 y C6 nos forman el tronco superior. El tronco medio es un tronco solitario que solo está formado por C7 y el inferior está formado por C8 y T1, ¿ok? Ahora, los fascículos. Los fascículos van relacionados completamente a la arteria axilar, ¿ok? Y los organizamos de la siguiente manera. El lateral, aquí se encuentra, es del ramo anterior del superior y anterior del medio, ¿ok? Es decir, superior y anterior del medio. Y está formado, si nos podemos dar cuenta, por C5, C6 y C7, ¿ok? Vamos a borrar esto. Ahora, pasamos al medio, al posterior. Ok, nuestro posterior tiene acción de todos los ramos posteriores. Si nos podemos dar cuenta, C5 se conecta al posterior, C6 de igual forma, C7, C8 y T1, ¿ok? Ahora, para terminar vamos al medial. Este medial está conformado solamente por C8 y T1 y está formado por la rama anterior del inferior. Ok, ahora, ya que entendimos estas divisiones, podemos explicarles un poco sobre les puedo explicar un poco más teórico ahora, ¿ok? Como les comentaba, lo podemos dividir en raíces, ¿ok? La primera raíz, como les decía, tenemos 5 ramos anteriores de C5 y T1 que nos forman las raíces del plexo. Ahora, los troncos. Los troncos son conformados por las 5 raíces y se juntan en 3 troncos, que les decía superior, medio e inferior. Y todos están por debajo de la clavícula y encima de la primer costilla. Nuestras divisiones. Cada tronco se divide en un anterior y otro superior, formando 6 divisiones. Nuestros fascículos son todas las divisiones posteriores y se combinan para formar el fascículo posterior. Y los fascículos lateral y medial están formados por combinaciones de las divisiones anteriores. Y para terminar tenemos los ramos. Estos ramos son originarios del plexo y nos dan origen, como les decía, a los 5 grandes ramos que generalmente inervan los músculos del hombro, brazo, el antebrazo y la mano. Bueno, ¿qué músculos nos inervan estos? Los organicé en esta tabla y para entenderlos un poco mejor. Ok, en esta tabla podemos observar su origen, qué nervio es y qué músculo nos inerva. El primer nervio que vamos a estudiar es el nervio dorsal de la escápula. Este nervio dorsal es originario de las raíces y nos inerva el elevador de la escápula y romboides. El torácico largo nos inerva el serrato anterior. Del tronco superior nos nace el nervio supraescapular. Este nervio supraescapular nos inervan los músculos supraespinoso e infraespinoso. El subclavio pues nos inerva el músculo subclavio. Ahora, del fascículo lateral también tenemos al pectoral lateral, que nos inerva el pectoral mayor y nos inerva, y también tenemos al músculo cutáneo. El músculo cutáneo
nos inerva los músculos del compartimiento anterior del brazo. Y tenemos nuestro fascículo medial. Este solamente está conformado o solamente nos da al pectoral medial, que nos inerva a los pectorales mayor y menor, y algunos músculos del antebrazo y mayoría de músculos de la mano. Ahora, también tenemos el de origen de los fascículos mediales y laterales al nervio mediano. Este nervio mediano es importante, pues nos inerva los músculos del antebrazo y algunos de la mano. Y el fascículo posterior nos da 5 nervios: subescapular, tóraco-dorsal, subescapular inferior, axilar y radial. El subescapular nos inerva el subescapular, el tóraco-dorsal una parte del dorsal ancho, el subescapular nos inerva el subescapular y el redondo mayor, el axilar, el deltoides y la parte mayor del redondo mayor, y por último tenemos el radial, que nos inerva los músculos del compartimiento posterior del brazo y el antebrazo. Ok, con esto concluimos esta presentación. Espero que les haya servido. Muchísimas gracias y hasta luego.